eran vulnerables a la aviación enemiga. Pero no solo el ataque enemigo los hacía vulnerables. Tenían otro adversario que con el tiempo acabaría con el sueño de los portaaviones volantes: el mal tiempo. A gran altura no tenían flexibilidad para soportar el viento y tenían tendencia a agrietarse y destruirse. Y se estrellaban. El 3 de abril de 1933, el Akron resultó destruido en el Océano Atlántico. 73 hombres murieron. Solo 2 años después, el Macon también se destruyó cerca de Point Sur, California. El programa Skyhook era demasiado ambicioso y los enormes dirigibles demasiado frágiles. Pero habían demostrado a la Marina que, usados correctamente, los dirigibles podían ser muy útiles en la guerra. Así que se creó una nave más pequeña y flexible, el dirigible blando. Davis se reúne con Richard von Treuren, ingeniero de la NASA e historiador, para saber más sobre la actuación de los dirigibles en la Segunda Guerra Mundial. Cuando la Marina perdió el dirigible Macon, la sección de aeronáutica solicitó el dirigible denominado K-2. Los aviones miden su tiempo de vuelo en horas, pero un dirigible puede estar en vuelo durante días. También puede deslizarse casi en silencio. Estas cualidades se aprovecharon en el conflicto siguiente. Los dirigibles podían convertirse en cazadores y localizar a un enemigo invisible para las demás naves. Era idóneo para el reconocimiento. Marty, ya entiendo por qué la Marina utilizó dirigibles blandos para patrullar el océano. Desde aquí se ve todo. Se divisan millas y millas de océano, y no solo la superficie, sino también debajo de ella. Impresionante. Más de 130 de estos dirigibles patrullaron las aguas costeras de los Estados Unidos, destacados en lugares como Richmond. Aunque pocos conocen la actuación de estos dirigibles, desempeñarían un papel vital para la seguridad de los Estados Unidos. 4 días después del ataque contra Pearl Harbor, en diciembre de 1941, Hitler declaró la guerra a los Estados Unidos. Grupos de submarinos alemanes zarparon de las bases de la Europa ocupada. Navegando bajo la superficie del Atlántico, harían estragos en todo el litoral oriental. Los submarinos nazis atacaban en silencio y con impunidad. Su objetivo, los buques mercantes que llevaban suministros vitales para la guerra en Europa. Los aliados sabían que tenían que acabar con las manadas de lobos nazis o la guerra estaría perdida. El dirigible es el único enemigo natural del submarino, porque funciona de forma similar al submarino en el océano de aire. Igual que el submarino, el dirigible podía recorrer largas distancias, podía observar desde el aire y gracias al inteligente diseño de su barquilla de control, la clase K, se convirtió en una verdadera amenaza para los submarinos alemanes. Las grandes ventanas de plexiglas ofrecían a la tripulación 360 grados de visión sobre el mar. La barquilla iba dotada de radar y aparatos de navegación y rescate ultramodernos. Desde su atalaya, la tripulación podía detectar a los submarinos mientras acompañaba a los convoyes de buques. Con solo ver un dirigible sobrevolando el convoy bastaba para disuadir a los submarinos de atacar. Los alemanes sabían que los verían y luego los perseguirían los bombarderos. Hemos descubierto varios casos en los que los dirigibles atacaron submarinos. Y por los alemanes sabemos qué opinaban los tripulantes de los submarinos sobre los dirigibles. En general procuraban evitarlos. Los alemanes tenían buenas razones para temerlos. La noche del 18 de julio de 1943, el K-74 localizó un submarino en la costa de Miami. Sabiendo que había buques estadounidenses en la zona, el comandante del dirigible decidió atacar. Cuando el K-74 se aproximaba, los alemanes lo vieron. El dirigible lanzó cargas de profundidad. Pero ahora estaba a distancia de tiro de la artillería antiaérea del submarino. Rota su bolsa de gas, cayó al mar. Todos los tripulantes, salvo uno, fueron rescatados al día siguiente.
Los hombres del submarino no tuvieron tanta suerte. Las bombas del dirigible habían dañado los tanques de inmersión del submarino. Intentó regresar a su base navegando en superficie, pero fue localizado por un bombardero inglés y lo hundió. Entre 1942 y 45, los dirigibles de Richmond patrullaron durante 730 días consecutivos. Fue un récord no superado por ningún otro escuadrón de dirigibles. Como resultado, los ataques de los submarinos alemanes contra los convoyes estadounidenses pasaron de 114 en 1942 a solo 8 durante el año siguiente. Los dirigibles tuvieron una actuación impecable durante la guerra, pero desde luego no menos sobresaliente fue el enorme esfuerzo de construcción e ingeniería que les permitió volar. Las bases aéreas tenían que poder dar apoyo a los escuadrones de dirigibles y hubo que construir hangares capaces de albergar varias aeronaves. El proyecto de construcción que cubrió esas necesidades fue el mayor de su clase en toda la historia. Nuestros investigadores estudian la época olvidada de los dirigibles. Han visitado el lugar de la terrible tragedia del Hindenburg en Nueva Jersey y han descubierto que los dirigibles estadounidenses de clase K se usaron para perseguir a los submarinos nazis en el apogeo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Eleanor está en Richmond, Florida, para averiguar cómo fue posible una operación de tal envergadura en tiempo de guerra. Este lugar, la Estación Aeronaval de Richmond, fue la base del escuadrón ZP-21 durante la guerra. Otras 9 bases repartidas por el país contaban también con escuadrones y se hicieron 17 grandes hangares o almacenes para dirigibles para albergar a estos cazas submarinos. En Richmond, esos hangares han desaparecido hace tiempo, pero el historiador naval Anthony Atwood podrá decirnos dónde estaban emplazados. Estos planos los hizo un estudio de arquitectos de Atlanta. ¿Los hangares estaban por esta parte? Había 2 aquí y otro más aquí. La base entró en servicio el 15 de septiembre de 1942. En ella destacaban 3 hangares principales, una zona de aterrizaje de 610 metros de diámetro, 8 zonas de atraque y una planta de helio con una instalación ferroviaria propia. En total abarcaba más de 1000 hectáreas. En la guarnición había 3.500 marineros y 21 dirigibles. Era el mayor escuadrón de la Marina. Todo lo que queda de los 3 hangares es esto. Una jamba de cemento de 36 metros de altura. Había 2 como esta a la entrada de cada hangar, y da una idea del enorme tamaño de los hangares. Pero en 1942 el acero era necesario para los tanques y aviones y no podía emplearse en los edificios. Así que hubo que construir los hangares con otro material. Utilizaron madera. En un principio se pensó utilizar acero, pero luego se hicieron con madera de abeto. Oregón proporcionó la madera para todos los hangares que se construyeron. El tamaño de estas estructuras era enorme. Eran las estructuras de madera más grandes que se hayan construido. Para hacer estas estructuras de madera tan inmensas sería necesaria una cantidad de madera sin precedentes. Aproximadamente 152 kilómetros para cada hangar y casi otros 1.500 kilómetros para la base. Sin ellos no habría escuadrones de dirigibles y los convoyes aliados serían vulnerables al ataque de los submarinos. Había que ponerlos a funcionar rápidamente. Y los hicieron como con plantilla. Un plano serviría para todos los tamaños. Los encargados de reclutar personal fueron a la fábrica Goodyear de Akron, reunieron a los obreros y les dijeron: todo hombre entre los 18 y los 42 años que levante la mano. Y allí mismo lo reclutaron. Gracias a la información reunida por nuestros investigadores, ya podemos imaginar el aspecto que esos hangares, las mayores estructuras de madera de la historia, tendrían durante la Segunda Guerra Mundial. El cuerpo del hangar era un arco enorme de 47 metros de altura, 78 metros de ancho y más de 308 metros de largo. Esos arcos iban cubiertos con listones machiembrados, una superficie de 30.000 metros cuadrados. La enorme entrada de cemento reforzado y madera se sujetaba de forma independiente.
Cada hangar costó alrededor de $2,5 millones de dólares, el equivalente a unos 30 millones de hoy. La base de Richmond se finalizó en menos de un año y estuvo operativa en pocos meses. A lo largo de toda la guerra, el escuadrón